Hola, te saluda el profesor Lucio Domínguez Nares y te doy la bienvenida a la sesión número 4 del bloque 2 de la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. En esta última sesión del bloque 2 veremos conocimiento jurídico y validez de la norma, así como paradigmas epistemológicos y su impacto interpretativo del derecho. El objetivo específico de estos subtemas son que analicen críticamente la relación entre el conocimiento jurídico y la validez normativa, comprendiendo, evaluando y aplicando los fundamentos epistemológicos que sustentan la validez de las normas jurídicas con el fin de argumentar racionalmente sobre su legitimidad y eficacia en el contexto del derecho contemporáneo. El conocimiento jurídico se constituye como una forma particular de saber dentro de las ciencias sociales, que busca explicar, interpretar y justificar las normas que regulan la conducta humana en la sociedad. Este conocimiento no se limita a la descripción del derecho positivo, sino que implica la comprensión de su validez, legitimidad y eficacia. La validez normativa, por su parte, constituye uno de los pilares del sistema jurídico, ya que determina si una norma puede considerarse jurídicamente obligatoria y reconocida dentro del ordenamiento. ¿Cómo podemos definir el conocimiento jurídico? Bueno, como un proceso racional, sistemático y crítico mediante el cual se interpretan, analizan y justifican las normas jurídicas, su estructura, su aplicación y su coherencia con el sistema jurídico y los valores sociales. La validez normativa se define o se refiere a la cualidad que poseen las normas jurídicas cuando han sido creadas conforme a los procedimientos y principios del sistema jurídico, es decir, cuando cumplen los criterios de existencia y reconocimiento por parte de la autoridad competente. ¿Para qué nos sirve el conocimiento jurídico y la validez normativa? Nos sirve para comprender el funcionamiento del sistema jurídico, cómo está estructurado de manera racional. Evalúa la legitimidad y la justicia de las normas. Garantiza la seguridad jurídica mediante la coherencia normativa e interpreta el derecho con fundamentos epistemológicos sólidos que eviten arbitrariedades. En el ámbito de la epistemología jurídica, el conocimiento jurídico no solo describe el derecho, sino que lo reconstruye racionalmente para comprender su contenido y justifica su validez al momento de que la validez de una norma no se limita a su mera existencia formal, sino que puede abordarse dentro de tres dimensiones. Tenemos una validez formal, una validez material y una validez social. Hablamos de validez formal cuando se refiere a la conformidad de la norma con los procedimientos de creación establecidos en el sistema jurídico, por ejemplo, promulgación por una autoridad competente. La validez material evalúa el contenido de la norma conforme a los valores fundamentales del orden jurídico, como la justicia, la equidad y los derechos humanos. Y hablamos de validez social cuando implica el reconocimiento efectivo y la aceptación de la norma por la sociedad y sus operadores jurídicos. Autores como Hans Kelsen propusieron una visión formalista, donde la validez se deriva jerárquicamente de una norma fundamental, denominada en alemán Grundnorm. En cambio, Herbert L. A. Hart introdujo una perspectiva más sociológica, con la idea de una regla de reconocimiento que da validez a las normas por su acepción social en el sistema jurídico. Por otro lado, pensadores como Jürgen Habermas y Robert Alexis aportan una visión discursiva y procedimental donde la validez jurídica depende del consenso racional alcanzado mediante el diálogo jurídico y la argumentación conforme a principios de justicia y racionalidad comunicativa.
Los principales exponentes de este concepto de racionalidad lo tenemos con Hans Kelsen, que es defensor del positivismo normativista y de la validez formal de las normas. También Herbert L. Hart, quien fue un promotor del positivismo analítico y de la regla del reconocimiento. Jürgen Habermas, por su parte, representa la teoría de la acción comunicativa y del derecho como producto del consenso racional. Robert Alexis propone una teoría de la validez basada en la argumentación racional y la ponderación de principios. En conclusión, el conocimiento jurídico y la validez normativa constituyen pilares fundamentales para la comprensión del derecho como fenómeno racional, normativo y social. Mientras que la validez garantiza la estructura y coherencia del sistema, el conocimiento jurídico ofrece los instrumentos para su análisis crítico y justificación ética. De esta relación surge una concepción dinámica del derecho que integra razón, legitimidad y eficacia en su ejercicio. Bien, ahora veamos el segundo subtema, denominado paradigmas epistemológicos y su impacto en la interpretación del derecho. El objetivo específico de este último subtema del bloque 2 es identificar y comparar los principales paradigmas epistemológicos que han influido en la interpretación del derecho, analizando, evaluando y proponiendo enfoques interpretativos coherentes con las transformaciones contemporáneas del pensamiento jurídico. Los paradigmas epistemológicos constituyen los modelos teóricos desde los cuales se concibe, se construye el conocimiento. En el campo jurídico, dichos paradigmas determinan cómo se entiende el derecho, cómo se interpreta y cómo se justifica su aplicación. La evolución del pensamiento jurídico ha transitado desde un paradigma positivista hacia visiones más complejas, como el constructivismo, el hermenéutico y el crítico, que reconocen la dimensión interpretativa y valorativa del derecho. Un paradigma epistemológico se define como un marco conceptual que define los supuestos, métodos y criterios mediante los cuales se genera conocimiento científico. En el ámbito jurídico, el paradigma epistemológico se refiere al conjunto de presupuestos teóricos que orienta la interpretación, la argumentación y la validación de las normas jurídicas. ¿Para qué nos sirven los paradigmas epistemológicos? Nos sirve para que orientemos la forma en que los juristas comprendemos e interpretamos el derecho. Ayuda a fundamentar metodológicamente las teorías jurídicas. Evalúa la validez del reconocimiento jurídico producido y favorece el diálogo entre el derecho y otras ciencias sociales. A lo largo de la historia del pensamiento jurídico, diversos paradigmas epistemológicos han marcado la forma de entender el derecho. Tenemos un paradigma positivista que considera el derecho como un sistema cerrado de normas, en el cual el conocimiento jurídico se obtiene mediante métodos racionales y lógicos, excluyendo valoraciones morales. Exponentes principales de este paradigma lo tenemos con Hans Kelsen y H.L.A. Hart. En cuanto al paradigma hermenéutico, esta fue introducida por autores como Gadamer y aplicado al derecho por Emilio Petti y Ricardo Guastini. Este paradigma concibe la interpretación jurídica como un proceso de comprensión contextual en el que el intérprete participa activamente en la construcción del sentido de la norma. El paradigma constructivista plantea que el conocimiento jurídico se construye mediante la interacción entre sujeto y objeto. Autores como Jean Piaget, trasladado al ámbito jurídico por Robert Alexis, destacan el papel del razonamiento y la argumentación en la formación del derecho. El paradigma crítico está inspirado en la Escuela de Frankfurt y en las teorías fundamentales de Jürgen Habermas, Horkheimer y Herbert Marcuse. Este paradigma busca desenmascarar las relaciones de poder y dominación en el sistema jurídico, promoviendo una interpretación emancipadora del derecho. Estos paradigmas que acabamos de mencionar
no se excluyen mutuamente, sino que coexisten y se complementan en la práctica jurídica contemporánea. La interpretación del derecho hoy exige integrar la racionalidad normativa del positivismo, la comprensión del contexto de hermenéutico, la construcción argumentativa del constructivismo y la conciencia social del paradigma crítico. Es decir, no vamos a encontrar estos paradigmas en su estado puro, sino en una combinación de dos o más paradigmas. Los principales exponentes del paradigma jurídico tenemos a Hans Kelsen con el positivismo jurídico, Herbert L. Hart con el positivismo analítico, Hans Georg Gadamer con la hermenéutica filosófica, Robert Alexis con el constructivismo jurídico y la teoría de la argumentación, y Jürgen Habermas con el paradigma crítico y teoría del discurso. Les invito a que revisen su carpeta de antología en donde vienen desarrollados estos temas del positivismo jurídico, el positivismo analítico, hermenéutica filosófica, constructivismo jurídico y teoría de la argumentación y paradigma crítico y teórico del discurso, puesto que en estas cápsulas de video, por el tiempo, no podemos ahondar en ellas. En conclusión, podemos decir que los paradigmas epistemológicos definen la forma en que se concibe, interpreta y aplica el derecho. En la actualidad, el pensamiento jurídico requiere una visión pluralista y crítica que reconozca la complejidad del fenómeno jurídico. La combinación de enfoques positivistas, hermenéuticos, constructivistas y críticos permite un derecho más humano, racional y orientado a la justicia. Con esto concluimos el segundo bloque de la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. Les deseo el mayor de los éxitos en sus evaluaciones. Que tengan un excelente día.